Hola a todas y a todos. En este video les vamos a hablar sobre el seguimiento al proceso de la licitación pública que realizamos durante todo este semestre, de nuestro grupo que está conformado por Jorge Orjuela, Sara Cadena, Alejandra Rusinque y quien les habla, Laura Valencia. El proceso del cual les vamos a hablar fue realizado por la entidad Alcaldía de Montería, eh, y se titulaba Suministro de personal para la prestación del servicio de aseo y desinfección en las instituciones educativas oficiales del municipio de Montería en el marco de la estrategia de alternancia como mecanismo de prevención del COVID-19. Nosotros escogimos este proceso ya que consideramos que es muy importante todo lo que tenga que ver con las medidas de bioseguridad que se están tomando para enfrentar la pandemia, y también porque nos dimos cuenta que todas las actividades que nosotros realizábamos antes de la pandemia se vieron detenidas de manera abrupta y pasaron a la virtualidad, como el servicio de la educación. Pero esto no fue igual para todas las personas. Por un lado estaban las personas que tenían un buen acceso a Internet y un acceso a los implementos de tecnología que se pudieron transicionar a este mecanismo de virtualidad de una manera fácil, pero muchos niños, en especial los niños que pertenecían a colegios públicos, no tuvieron estas mismas oportunidades. Por eso escogimos este proceso, para hacer una veeduría a los recursos de la educación de una manera, para ver que se ejecutaran de una manera eficiente, también para cerrar las brechas en la educación, porque como todos sabemos, los colegios públicos han estado muchos años en el debate por sus malas condiciones de salubridad, y este podría ser un buen paso para que los niños puedan regresar de manera mixta a la educación y que no perdieran ese tiempo tan valioso en la educación. Escogimos este proceso porque nos parece muy pertinente reconocer, digamos, los nuevos estándares de la OMS que indican cuáles son las condiciones óptimas en las cuales se propaga el virus, siendo, por ejemplo, los lugares con altas temperaturas y sobre todo los lugares sin ventilación, como lo son los salones de clase, que son espacios cerrados. Entendiendo que aquí se propaga más el virus, entendemos que una buena situación de limpieza y desinfección es menester para que reduzcamos los picos de contagio que tienden a ser, por ejemplo, como los fueron los antecedentes en Europa de la tercera ola, relacionados con la vuelta a clase de los infantes sobre todo. Porque los infantes, porque tienen una noción un poco más pobre y una noción, una conciencia un poco más limitada con respecto a las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, el lavado de manos, los descuidos en donde se llevan las manos infectadas hacia los ojos y permanecer con unas superficies desinfectadas de la manera correcta, que sí puede eliminar el virus tan cambiante del COVID-19, es menester para que la seguridad no solamente de los niños, sino de sus familiares, pues no se vea comprometida con la vuelta a clases. Completamente de acuerdo, Alejandra. Sara. Yo quería mencionar también que nosotros escogimos realmente este proceso porque evidencia la necesidad de pensar en los derechos fundamentales que tienen los niños en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde hay emergencia sanitaria, y es que ellos tienen el derecho de recibir una educación, la cual no va a ser en ningún momento de manera virtual, igual a como sería de manera presencial. Es por esto que nos pareció, digamos, interesante ver cómo la alcaldía de Montería podía proponer unos espacios seguros llenos de implementación de bioseguridad que se adecuaran al momento que estamos viviendo actualmente, y de esta manera sopesar, digamos, los principios tanto de salud como del derecho fundamental a la educación. Eso en un primer lugar. Adicionalmente, nosotros hicimos una investigación de todo el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Dentro de eso podemos encontrar la ley 1150 en el artículo tercero, donde habla que la contratación estatal tiene una importancia bastante grande en todo lo que tenga que ver con la emergencia sanitaria, en la necesidad de adecuarse a todos estos procesos de bioseguridad y de todo momento tener una prelación del derecho a la salud.
Entonces, que bajo estas circunstancias no solamente hayan unos medios físicos, sino también unos medios tecnológicos y electrónicos que son los que precisamente intentaba o era, digamos, el proyecto que tenía la entidad de Montería. Adicionalmente, encontramos el decreto 470 del 2020, el cual hablaba cómo se deberían adquirir los bienes de la pandemia, que en este caso serían todos los bienes que utilizaría el oferente, que se encargara de adecuar todas las medidas de bioseguridad para que los colegios públicos siguiesen funcionando como lo venían haciendo ya previamente. Adicionalmente, en nuestra investigación, nosotros pudimos evidenciar la importancia del registro único de proponentes y de que se enmarcara todo el proceso bajo la ley 80 y la capacidad que estos proponentes debían seguir, lo cual pudimos evidenciar posteriormente en el pliego de condiciones que elaboró la entidad. Muchas gracias, Sara. Jorge, ¿quieres comentar algo sobre esto? Claro que sí. A fin de cuentas, recordemos todos que es a través de la contratación estatal que el Estado hace efectivo y consigue de alguna manera los objetivos que se plantea a través del presupuesto que luego se viene aquí a gastar mediante estos procesos de licitación, asignando los recursos como es en este caso para la limpieza y desinfección del Colegio Público de Montería. Y otra cosita que quería agregar es que adicionalmente a lo que ya se ha mencionado ampliamente, esto resultó ser una medida imperiosa, no daba espera porque, como ya se comentó, es por lo general en los estratos bajos en los que se vio la necesidad de que los niños regresaran a las clases ante la imposibilidad de conectarse a través de Internet o de aparatos tecnológicos. Está comprobado por diversos estudios que la salud mental de los niños juega un papel fundamental y sobre todo en esta época, digamos, de pandemia que ha afectado tanto, ya sea físicamente y mentalmente, que según la OMS hace parte de la salud del ser humano. Entonces, ante todas estas eventualidades y estas razones, decidimos que esta era el momento perfecto para abordar este tema y esta coyuntura nacional y mundial inclusive. Así es, bueno, para nosotros estar preparados para hacer un seguimiento correcto y de empape sobre los principios y conceptos que deben estar presentes en una licitación pública. Sobre el entendido que la licitación pública buscaba una serie de objetivos específicos, nosotros decidimos concentrarnos en un estudio de doctrina y jurisprudencia que tuviera relevancia con respecto a los principios que debía respetar la entidad, sobre los requisitos generales que debe tener cualquier oferente para postularse a una licitación pública y sobre todo hicimos mucho ahínco en la especialización de los oferentes en el caso en cuestión. ¿Por qué hicimos tanto ahínco en la especialización? Porque consideramos que la entidad que decida prestar este servicio al municipio de Montería debe contar con una experiencia muy específica en el tema de la desinfección para el COVID-19. No será lo mismo contratar una empresa aseadora común y corriente a contratar una empresa que esté especializada en la desinfección de espacios cerrados y sobre todo que tenga conocimiento de cuáles son los niveles, por ejemplo, de insumos que deben utilizar a diario y en qué proporción, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, los guantes, por ejemplo, el antibacterial, son conceptos bastante casuísticos que merecen su respectiva experiencia y que no pueden ser pasados por alto. Después de nuestra etapa previa de preparación, diseñamos una serie de ítems que esperábamos encontrar dentro de la actuación de la entidad. Por ejemplo, esperábamos mucho la utilización del SECOP como el medio virtual por el cual se garantiza el principio de participación ciudadana, que es un principio rector y transversal en la licitación pública. También esperábamos mucha diligencia de la entidad estatal, por lo que, en este caso, la alcaldía de Montería, por lo que mencionábamos que es una licitación pública bastante urgente y de carácter de interés general. Y también esperábamos mucha celeridad, sobre el entendido también que era muy importante que la vuelta a clases de los estudiantes, sobre todo de los que poseen bajos recursos, fuese
de la manera más inmediata posible y sobre todo de la manera más biosegura posible. También esperábamos que se cumpliera cabalmente el principio, como lo mencionó Alejandra, de participación ciudadana. Estamos muy expectantes a ver cómo, mediante nuestras observaciones, tanto al pliego, al proyecto de pliego como al pliego definitivo, se podía pues hacer cambios en el proceso y ver cómo la participación tanto de los oferentes como de los ciudadanos interesados hacía, modificaba, podía llegar a modificar el pliego de condiciones para que se cumplieran también los principios de eficiencia, de legalidad y por supuesto el de transparencia. Jorge, ¿quieres comentar algo? Sí, Laura. Otra cosa que quería comentar es que estamos ante un seguimiento de licitación muy particular, porque de un año para atrás o desde hace 2 años para atrás siempre se habían llevado a cabo estos procesos de manera parcialmente virtual, pero sobre todo en lo que atañe a los documentos y audiencias eran presenciales. Pero entonces lo característico de este proceso fue que todo se llevó a cabo mediante la plataforma del SECOP e inclusive las audiencias que se llevaron a cabo por Zoom, de manera virtual. Entonces, ¿esto qué significó para nosotros? Significó que iba a ser más expedito el proceso que en años anteriores, que iba a ser más eficaz y sobre todo para nuestro interés, que iba a ser de más facilidad la consulta de los documentos y de las diferentes actuaciones que iban acarreando el proceso, debido a que todo iba a estar contenido en una misma plataforma en Internet. Entonces, el principio de publicidad, avisoramos que iba a ser completamente cumplido en su totalidad. Sara, ¿quieres comentar algo? Yo me quería unir a lo que estaba diciendo Jorge, es que en general nosotros como ciudadanos interesados en el proceso sí teníamos una expectativa alta debido a que este año se iba a tratar todo el proceso de licitación pública y todos los procesos que estaba manejando el SECOP de manera virtual. Y es por esto que esperábamos, digamos, que la entidad hubiese mostrado de una manera mucho más eficiente, mucho más, con mayor brevedad, con una celeridad, por decirlo de alguna manera, debido a que tenían todos los instrumentos tecnológicos y todas las herramientas de la virtualidad para hacer llegar el mensaje que tiene el SECOP, que sería un mensaje directo con todas las personas que se encuentran inscritas al proceso de una manera mucho más rápida. Sin embargo, como lo veremos en el desarrollo de esta presentación, no se cumplió con esto, pese a que las herramientas tecnológicas daban, como ya se dijo, una celeridad mayor. Adicionalmente, quería mencionar que otros principios que nosotros investigamos y los que esperábamos ver reflejados en este proceso eran la transparencia, la selección objetiva. En este de la selección objetiva, teniendo en cuenta el precio, los plazos, el cumplimiento de anteriores contratos, la calidad, la experiencia que se iba a basar. Adicionalmente, el principio de buena fe, que es un principio rector no solo para la contratación estatal, sino para nuestro Estado constitucional. El principio de publicidad, del cual habló Jorge previamente. El principio de libre concurrencia, el de planeación y el de previsibilidad, que lo veremos más adelante en cuanto a la manera como la entidad realizó la asignación de riesgos. Listo. Con respecto a las actuaciones, fue bastante interesante debido a que lo habíamos visto ya como temas en clase, pero al seguir el proceso en cada instante pudimos ver cómo era realmente que se llevaba a la práctica y cómo se desarrollaba. Entonces, en un primer momento, debimos estudiar el prepliego de condiciones que elaboró la entidad y aquí pudimos leerlo de manera detallada, digamos, no era un prepliego extenso como nosotros pudimos revisar en otros procesos, eran páginas de 200 o 300. En este caso solamente eran unas 40 páginas, lo cual se nos hizo, pues, digamos, bastante, con mayor facilidad de desenvolverlo. Luego, cuando lo pudimos leer, notamos bastantes falencias y de las cuales hablaremos más adelante. Y fue en ese momento donde pudimos realizar nuestras observaciones
al prepliego de condiciones y familiarizarnos con toda la plataforma del SECOP, porque no es solamente que uno entra al proceso y de una vez puede participar en él, sino que uno debe seguir una serie de instrucciones, inscribirse al SECOP, digamos que es todo un proceso porque no es nada fácil. Hay que, digamos, habilitar el correo, y etcétera. No es una plataforma fácil de utilizar, todo lo contrario. Y posterior a que uno se inscribe al proceso, entonces ya entabla un vínculo directo con la entidad para que le sigan llegando todos los procedimientos que van a ser llevados a cabo. Después de nosotros realizar esas observaciones, se expidió por parte de la entidad o el pliego definitivo de las condiciones, el cual pudimos leer y pudimos notar que no se habían llevado o digamos que no se tuvieron en cuenta las observaciones que nosotros realizamos como ciudadanos interesados porque habían las mismas falencias de la entidad. Un ejemplo que doy simplemente para ir tocando el tema es la tabla de contenido. Ale nos va a contar un poco más sobre esto. Sí, bueno, con respecto a lo que mencionaba Sara, nuestra actuación pues no tuvo tanto ahínco, digamos, dentro de la entidad pública porque vemos que primero no se tomaron en cuenta pues las observaciones que hacíamos basados en principios y basados en legislaciones previas. Por ejemplo, hacíamos mucho énfasis y mucha remisión hacia conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, pues emitidos este año. Para sustentar nuestras observaciones y hacerle ver a la entidad que estaba cometiendo errores no solo de forma, sino también de fondo. Pero cuando recibimos respuesta, que ese es el segundo punto, las respuestas eran recibidas o muy encima del plazo dentro del cronograma o simplemente sobrepasando el plazo, porque cabe recargar que no hubo ningún aviso por parte de la entidad de apelaciones del plazo, solamente fueron condiciones en donde nosotros entrábamos a ver la tabla del cronograma y veíamos que pues, se habían empleado. Así que ante este desconocimiento, pues nosotros vemos una falencia en esta entidad y esperamos que sea un caso aparte en relación al Estado. Vemos una falencia en el interés que le prestan a la participación ciudadana sobre los procesos de licitación pública, dado que pues no solamente había un retraso con respecto a la contestación de las observaciones, sino una ignorancia al momento de seguir por ejemplo, en el caso del prepliego, se hicieron una serie de observaciones y en el pliego no se reflejó ninguna, es decir, hubo una omisión de atención a las observaciones que hicimos en nosotros en calidad de ciudadanos espectadores. De igual manera, como lo mencionó Sara, después de pasar el obstáculo de la inscripción, teniendo en cuenta que esto no es amigable para el ciudadano de a pie, ya que todos estos actúan como barreras a la hora de uno querer participar activamente en el proceso, y en el pliego definitivo también en el prepliego encontramos varios asuntos que nos parecieron un poco fuera de lugar para un proceso de esta índole que tiene como objetivo evaluar tanto la condición económica de los proponentes como la experiencia que cuentan estas personas. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el pliego definitivo, como ahí lo menciona, se necesitaban, por ejemplo, unas autorizaciones del Ministerio de Protección Social, y se necesitaba una capacidad para ser una empresa de tercerización, lo cual no tiene ninguna relación directa con el objeto del contrato. Y no solo nosotros, sino un oferente, de hecho, hizo esa misma observación que fue completamente no tomada en cuenta por la entidad contratante. Y otra observación que yo hice y que me pareció muy preocupante fue la capacidad económica, ya que pues es un elemento clave, ese es un elemento clave del contrato y este no estaba explicado de buena manera. Me lo explicaron a mí en la respuesta de las observaciones, pero esta explicación debió estar contenida en el pliego de manera abierta para todos los oferentes y no debió ser una explicación rogada a la entidad al ser un elemento clave del contrato. Jorge, ¿quieres añadir algo más? Sí, Laura, y es que realmente esto no debió habernos sorprendido desde el primer momento porque
como aparecía ahorita en la diapositiva, hubo problemas inclusive con el inicio del documento. Ustedes recordarán que cuando nosotros estábamos leyendo el prepliego, se nos hacía muy difícil identificar cuáles eran los puntos que estaban expuestos en el índice y los que se desarrollaban a lo largo del prepliego. Encontramos que no había una referencia directa del índice al texto como tal, que había inclusive números que no se desarrollaban en el texto. Entonces, debemos entender que si los cimientos fallan, de ahí en adelante no vamos a poder esperar algo mejor. Y fue lo que sucedió realmente en esta licitación, como puedo ver yo de pronto. De acuerdo, entonces proseguiremos con el cronograma, que fue lo que nosotros nos basamos. Después de realizar estas observaciones al prepliego, la entidad debió expedir el pliego de condiciones definitivo, lo cual hizo. Digamos, no se llevó a cabo el cronograma antes previsto, el cual de hecho es un principio de la contratación pública, como lo hemos visto, sino que se aplazó de manera arbitraria, pues se informó muchos días después y no había mensaje directo, sino que simplemente se publicó en la página. Y luego de haberse publicado, nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo, evidenciar que en efecto no se habían tomado en cuenta las observaciones previamente hechas y se volvió a hacer un trabajo grupal en donde pudimos extraer las nuevas observaciones al pliego de condiciones, pero en este caso el definitivo. Posterior a esta actuación, y no sé si alguno quiera hablar de las observaciones que hicimos al pliego de condiciones definitivo, nosotros haber hecho estas observaciones, lo que se llevó a cabo o lo que la entidad tenía previsto era la expedición de adendas, la cual jamás llevó a cabo, la cual jamás realizó, simplemente se previó en el cronograma, pero nunca se expidieron estas adendas. Posteriormente, se hizo la presentación de ofertas, la apertura de ofertas y el informe de presentación de ofertas, el cual fue múltiples ocasiones aplazado. Y digamos, fue por esto que al final la audiencia de adjudicación fue tan tarde, porque el informe de presentación de ofertas no se podía llevar a cabo porque la entidad no tenía un conteo frente a cuáles eran los oferentes que estaban participando en este proceso en específico. Luego de este informe de presentación de ofertas, se hizo el informe de evaluación de las mismas ofertas, el cual no se ve reflejado en el SECOP y al día de hoy no lo subió la entidad. Posteriormente se hizo el informe de evaluación, el cual también tuvimos la oportunidad de leer y pudimos realizar las observaciones. Al momento de nosotros realizar las observaciones y se esperaba una contestación de la entidad, lo que la entidad respondió fue que se encontraban inhabilitados para dar una respuesta debido a que solamente los oferentes eran los que tenían la capacidad para realizar observaciones al informe de evaluación y no ciudadanos interesados en el proceso. Es decir, que debido a que los otros oferentes que posteriormente fueron reducidos a solamente uno, que fue el que se escogió, no realizó ninguna observación en el informe de evaluación, no se pudo contar con una contestación de la entidad respecto a este tema. Previo al informe de evaluación, se hizo la audiencia de riesgos, al cual tuvimos la oportunidad también de asistir. Fue una audiencia bastante expedita, bastante breve. Lo único que se hizo fue tomar el orden del día, exponer cuál era la asignación del riesgo, por qué se había la entidad adjudicado, digamos, la carga del riesgo y por qué un poco los oferentes eran los que iban a tener que probarlo. En este sentido, simplemente se expusieron los diferentes puntos que había tratado la entidad y hubo una participación activa del veedor de ciudadano también. Luego se dio un espacio a preguntas y se finalizó. Digamos, esta audiencia no duró más de 10 minutos, fue bastante rápida. Debido a lo anterior, varios de mis compañeros tampoco pudieron entrar al Teams donde fue realizada esta audiencia. Digamos, luego pasamos al informe de evaluación. Luego del informe de evaluación, ahora sí hay audiencia de adjudicación, el cual también tuvimos la oportunidad de estar. Yo pude presentarme, fui admitida en la sala.
mis otros compañeros los rechazaron no sabemos por qué no fueron admitidos en la audiencia, simplemente no se les permitió, no se dio ese principio de publicidad y ese principio de interés del ciudadano, simplemente se les rechazó su entrada. En un primer momento se llevó a cabo el orden del día, donde cada uno se tuvo que presentar, se tuvo que identificar con la cédula de ciudadanía y posteriormente se llevó un acta frente a quienes eran los asistentes en el proceso. Digamos, posteriormente el veedor ciudadano empezó a tocar temáticas que no eran correspondientes frente al proceso de licitación, pues en ningún momento mencionó cuáles eran los bienes de utilización de la emergencia sanitaria que se iban a llevar a cabo en el colegio como tal, sino que se empezaron a tocar temáticas personales que él tenía con las personas encargadas de la entidad interesada, en este caso, las personas responsables de la alcaldía de Montería, lo cual en ningún momento refleja que se estén cumpliendo los principios de la contratación estatal, sobre todo el principio de buena fe, debido a que se está llevando a cabo otras temáticas ajenas a la que nos correspondía llevar a cabo ese día. Posteriormente, y de manera muy expedita, se indicó que solamente se había seleccionado un oferente y que ese oferente no cumplía con las condiciones expuestas en el pliego de condiciones definitivos y que por tal razón se debía rechazar el oferente y declarar desierto el proceso. Es así como se declaró desierto de manera definitiva, se concluyó con la licitación. Posteriormente se llevó a cabo un espacio de preguntas en el cual yo pude alzar mi mano porque pues, iba a preguntar algo a la entidad y simplemente se dijo que no había más tiempo. Cierto el proceso y por tal razón no hubo una publicación de un acto administrativo, sino todo el contrario, lo que podemos reflejar en la página del SECOP es la declaratoria desierta del proceso y la causal bajo la cual se realizó esto. No hubo ninguna firma del contrato y tampoco ninguna entrega de las garantías de ejecución del contrato, por lo que se mencionó previamente. Alejandra, no sé si quisieras agregar algo. Sí, digamos, por lo menos con todo lo que menciona Sara, que ocurrió sobre el impedimento que se nos adjudicó para poder realizar algún tipo de observación o obtener alguna respuesta por parte de la entidad en el tema de la evaluación de los oferentes, y sobre todo con el impedimento de poder ingresar a una reunión emitida por Meets, una plataforma bastante pobre en el sentido de las audiencias, pero pues eso será alguna apreciación personal. Vemos una violación muy clara a dos principios rectores y bastante importantes, que son el de transparencia y el de participación ciudadana, lo cual es bastante alarmante en el sentido de que este proyecto de licitación pública beneficia a la comunidad en general. Es decir, en el caso de que algún tipo de colegio o algún tipo de institución educativa quisiese ser parte también como veeduría o seguimiento de este proceso de licitación pública, pues se le hubiera impedido en todo caso. Pues en nuestro caso estudiantil, pues no tenemos ningún tipo de problema más que pues el impedimento de acceder al tipo de información académica que nos sirve para este trabajo, pero en el caso de la vida real, cuando es un tema que concierne a personas que se ven afectadas verdaderamente por este problema de el no acceso a la clase presencial, vemos que la participación ciudadana podría llegar a ser nula. Yo fui una de esas personas que intentó ingresar a las reuniones y solamente se me rechazó la entrada sin ningún tipo de respuesta oportuna a mí. En el caso de que hubiese sido, por lo que, como lo mencionó, algún tipo de directiva de alguna institución educativa, hubiese sido bastante alarmante para ella saber si puede o no acceder a este proceso que pues tanto la beneficia y tanto le concierne. Digamos que en el sentido de la información sobre los oferentes, vemos que nunca llegó un mensaje directo, nunca llegó una notificación en donde se expusiera la lista, sino que pues se publicó en la, en la plataforma y se publicó de tal manera así como está expuesta. Es lo único que tenemos acerca del oferente responsable. No conocemos su oferta, no conocemos su carta de presentación porque no están colgadas en la plataforma. Asumimos que fueron enviados como mensaje directos a la entidad, pero pues nosotros no conocemos de fondo su carta de presentación ante la entidad. Solo conocemos que fue rechazada su oferta por un factor
consideramos nosotros bastante minúsculo ante la necesidad de que este servicio se vea prestado. Bueno, en lo que concierne a nuestra evaluación bastante subjetiva, pero a su vez fundamentada en lo que respecta a la actuación de la entidad pública con respecto al proceso de licitación del sistema de desinfección de los colegios en Montería, tenemos pros y contras a mencionar con respecto a la actuación de la entidad. En primera medida vamos a seleccionar los puntos a favor, los que felicitamos, que pues tristemente son solamente 2, y es que vemos que en un principio la entidad tuvo un seguimiento al principio de libre concurrencia, en el sentido en que no se violentó en ningún punto la presentación de ofertas, salvo eventos en donde no se notificó a los oferentes la ampliación de un plazo, en donde quizás hubiesen podido presentar una nueva carta de presentación enmendando errores o quizás mejorando algún tipo de información valiosa para la entidad, pero en sentido general, pues el principio de libre concurrencia se respetó completamente y sobre todo se respetó el principio de previsibilidad por parte de la entidad. Ellos reconocieron posibles riesgos que podría tener esta licitación, que pues era bastante sencilla. Y previeron la adjudicación a la entidad que fuese a prestar el servicio, insumos, para evitar algún tipo de concurrencia en el sentido de comprar insumos incorrectos o implementarlos de manera incorrecta. Dentro de los pliegos de condiciones, pues se desplegaba una lista de cuáles eran los insumos que se iban a suministrar y sobre todo la manera de cómo usarlos. Así que pues estos riesgos se previeron y la entidad supo adjudicarse la responsabilidad de cumplir con el suministro de estos insumos. Sin embargo, hubo una serie de aspectos bastante negativos que tuvo la actuación de la entidad, empezando por la organización, en el sentido de que, como lo hemos mencionado en esta presentación, no hubo una respuesta oportuna ni pronta a las observaciones o mensajes que se enviaron por medio de la plataforma. El uso de la plataforma fue, la verdad, bastante pobre porque no todo lo enviaban en el sentido público, es decir, no todo lo colgaban en la página que fuese asequible para todos, sino que bastantes de las respuestas y bastantes de los documentos se enviaron por medio de mensaje directo. En eso también entra el tema de la celeridad. Claramente en la contestación de las observaciones o los documentos que nosotros enviábamos era bastante tardía, es decir, si ellos tenían un plazo de 5 días, esperaban hasta el 5.º día para contestar. También vemos que, como lo mencionó Laura, en el sentido de que requerían una entidad que estuviese sujeta a otra por medio de tercerización, era uno de los criterios para poder acceder a esta licitación pública. Vemos que siguen, como digo, que pensamos, o sea, asumimos, qué pena, aquí vuelve. Asumimos nosotros era un criterio bastante objetivo para garantizar la libre concurrencia y una objetivización de la selección de la persona que fuese a suministrar este servicio tan importante, se torna bastante obsoleto y olvida que esta objetivización de la selección de la licitación pública debe estar sujeta a una igualdad material, entendiendo que van a haber entidades más expertas y más especializadas, sobre todo en este tema de la desinfección del COVID-19, que si bien no están sujetas a una tercerización, pues no debería ser un criterio para sacarlas de la lista. Sobre todo vemos que pues no hubo tanta transparencia, es decir, no se colgaron todos los documentos, no hubo tantas notificaciones con respecto al cambio del cronograma, no hubo acceso a varias de las audiencias y no hubo acceso a respuestas por parte de la entidad por no ser parte de los oferentes. Y como criterio más grave vemos que no se completó el proceso, es decir, se declaró desierto sin ningún tipo de adjudicación hacia un oferente óptimo, siendo que es un proceso bastante importante para la sociedad en la coyuntura actual y siendo que pues quedará desierto por lo menos 3 meses, que es el tiempo que tiene que esperar una entidad para volver a abrir un proceso de licitación pública con el mismo objeto, siendo que en 3 meses, serán 3 meses en donde los colegios de Montería van a permanecer sin un correcto proceso de desinfección, lo cual vemos bastante grave. Sí, Alejandra, completamente de acuerdo contigo. El príncipe... ya, qué pena.
Completamente de acuerdo contigo, Alejandra. Creo que ese fue uno de los principales obstáculos y fue la transparencia. No se sabe si fue por la negligencia de la entidad, pero pues en varias ocasiones hubo ocasiones en las cuales la entidad subió los documentos de manera incompleta y los oferentes les tuvieron que requerir para que los subieran de manera completa y abierta a todos, y siento que eso fue el principio que más se vulneró en este proceso. Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, Laura. Otro punto muy importante que yo creo que se vulneró aquí fue el de la posibilidad de que hubiera habido hartos oferentes, hartos proponentes de donde la entidad hubiera podido seleccionar. Pero como comentaba Alejandra, ese requisito que a nuestro parecer parece absurdo, el de requerir que la empresa prestadora del servicio tenía que ser mediante tercerización, a nuestro parecer, hizo que por esa razón se terminara el proceso sin siquiera obtener un buen proponente que cumpliera con los requisitos. Realmente vemos que esa exigencia no estaba fundado en ninguna razón poderosa y lo que hizo a final de cuentas fue que se cayera la licitación y que ahorita, como dijo Alejandra, tuviera que esperar ahora 3 meses para volver a presentar la licitación, algo inaudito. Completamente de acuerdo, Jorge. Como lo mencionamos anteriormente, hubo muchos requisitos que no tenían que ver estrictamente con el objeto del contrato, que pues hicieron completamente imposible la selección objetiva de un proponente. Sara, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, pero ya para ligarlo a lo de ustedes, pero también dar respuesta a las falencias y a los buenos desempeños, digamos que es un punto esencial que en el pliego de condiciones se establecieran algunos objetivos que no tenían que ver en realidad con el objeto de la licitación, que era prestar aseo, prestar, digamos, todos estos elementos de limpieza en los colegios de Montería con base en los elementos de bioseguridad. Por tal razón, también quería recalcar que nosotros en clase pues vimos en qué consistía la licitación pública y vimos en qué consistían los pliegos de condiciones. Y siento que en los pliegos de condiciones es donde se puede evidenciar de una mejor manera tanto las falencias como el buen desempeño que tuvo la entidad. Las falencias y el buen desempeño, ¿cómo se ven reflejados? Por ejemplo, el buen desempeño en la medida en que sí hubo una descripción técnica y detallada del objeto de la licitación, de lo que se iba a llevar a cabo y la manera que se estaban solicitando los oferentes. Todas esas descripciones y todas esas identificaciones de los clasificadores de bienes quedaron debidamente detallados en el pliego de condiciones, lo cual sí refleja un desempeño óptimo de la entidad y asimismo la modalidad del proceso de selección y su justificación de ser llevado a cabo a través de una licitación pública sí estuvo bastante justificado en el pliego de condiciones. Por otro lado, cuando se habla de los criterios de selección objetiva, podemos tener en cuenta que si bien hay un precio, si bien hay un plazo y si bien se describe cuál es la calidad de los bienes que se están, digamos, solicitando, no se ve reflejado en ningún momento cuáles son los contratos anteriores que se van a tener en cuenta para que se realice este o en base a qué se va a realizar todo el proceso de selección que se pretende, sino que únicamente se abre la posibilidad a los oferentes y se describen cuáles son las condiciones en las que deben estar, pero nunca se hace alusión a ningún tipo de contrato anterior que pueda dejar esto de una manera mucho más clara y asequible a otros proponentes, que fue también, yo creería que otra de las razones por la cual se excluyó a muchos de ellos y que no hubo una justificación clara por la cual se rechazaran los que estaban participando.
Adicionalmente, frente a la experiencia, cabe recalcar que en ningún momento se está haciendo alusión a cuál es la experiencia que deben tener los proponentes en este tipo de licitación pública, lo cual es bastante grave porque se está hablando de derechos fundamentales de niños y se está hablando del derecho fundamental de la salud y dentro de un marco supremamente importante que es el de la pandemia actual. En otro punto del pliego de condiciones es las reglas aplicables y la presentación de ofertas y su evaluación. Podemos encontrar una total falencia en el informe de evaluación que hace la entidad debido a que no se tienen unos criterios claros frente a los cuales se realiza el rechazo al único oferente que fue contemplado y que finalmente llevó a que se declarara desierto el proceso. Entonces, no hay un criterio objetivo frente al cual se esté rechazando la oferta. Otro punto esencial del pliego de condiciones es que debía estar el cronograma, el plazo y el valor del contrato. Y si bien en un primer momento se encontraban estos elementos, al final no hubo un cabal cumplimiento de ellos, pues de manera arbitraria, como se ha mencionado a lo largo de nuestras intervenciones, la entidad logró cambiar los plazos y logró cada vez más aplazar la presentación de oferentes hasta llegar a un punto donde la audiencia de adjudicación fue llevada a cabo casi que 2 meses después de lo previsto. Adicionalmente, pues sí podemos ver que el cronograma no se cumplió y ya que el cronograma no se cumplió, esto nos refleja que no hubo un principio de planeación que es rector y que es transversal en la contratación estatal, que no hubo unos estudios previos, que no hubo, digamos, una estructuración por parte de la entidad, sino todo lo contrario, fue llevado a cabo de una manera espontánea el proceso. Y ahora viendo todo esto en perspectiva, yo quisiera que tuviéramos ahora un momento para expresar cada uno de pronto si cree que la entidad realmente actuó por desconocimiento o por desacato, sobre todo porque lo que más llama la atención fue el incumplimiento de los plazos dados en el SECOP en el inicio del proceso, que como vimos ahorita fueron cambiando y aplazándose. Luego también vimos que las respuestas que nos proporcionaban eran muy demoradas. Realmente era como si no respondieran nada, porque el momento en el que respondían, la información ya no era útil y sobre todo que no era tenida en cuenta para colmo. Y finalmente el cronograma de las audiencias y como tal la manera en cómo se llevaron las audiencias nos hace observar que no hubo una buena planeación, como comentaba mi compañera Sara. Pareciera que fuera la primera licitación que llevara a cabo esta entidad. Entonces les pregunto a ustedes, ¿creen que fue por desconocimiento o por desacato? En un primer lugar, solo quería mencionar que es muy triste que se haya dado todas estas actuaciones tales como ampliar los plazos, no dar las respuestas oportunas a todas las observaciones y no cumplir con el cronograma de las audiencias y tener las audiencias básicamente durar muy poquito tiempo donde no se cumplió realmente con lo que se debía cumplir en las audiencias, ya que esto al ser recursos, como ya lo mencionamos, muy importantes, recursos públicos y mediante la contratación es cuando se cumplen los fines del Estado, vemos como esto es realmente desesperanzador, ver cómo una alcaldía tiene ese manejo de los recursos. Alejandra, no sé si querías añadir algo. Sí, la verdad, yo me uno a la pregunta de Jorge. Yo quiero decir, pues me gustaría pensar que fue por desconocimiento, es decir, no es posible que le nieguen la participación ciudadana a unas ciudadanas interesadas por el hecho de no ser parte de un proceso de licitación pública. Es decir, quiero pensar que es que ellos no conocen el principio de participación ciudadana, que sería bastante crítico, pero sería más crítico pensar que lo conocen y que hacen caso omiso a él y que ignoran la participación de gente del público cuyos recursos se están utilizando para hacer esta obra, dentro de la selección o quizás de alguna participación, de alguna pregunta que tuviesen que hacerle a la entidad sobre los criterios, es decir, estas observaciones que estamos haciendo nosotros que tuvimos que enviar por escrito, quizás si se hubiesen hecho en la primera audiencia de manera verbal por algún ciudadano interesado, quizás se hubiesen tenido más en cuenta. Siento yo que
siento yo, no quiero creer que es un desconocimiento de la entidad sobre los principios rectores de la licitación pública como la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana, lo cual sería preocupante, pero como dije anteriormente, sería más preocupante pensar que conocen de estos principios y los ignoran e ignoran completamente la participación ciudadana, dando largas a las respuestas que se tienen que dar para que se tornen obsoletas o inclusive negando el acceso a audiencias que se supone que son abiertas al público. No sé qué pienses, Sara, por ejemplo. Si yo en mi caso particular, sí diría que hay un desacato y realmente, como lo mencionaban, es impotente este tema debido a que cuando uno lee el pliego de condiciones, si hay un buen desempeño, no todo es malo por parte de la entidad, si hay un buen desempeño en cuanto a que, por ejemplo, se quería dar prelación a los oferentes nacionales y se estaban brindando incentivos para los oferentes nacionales. Otro aspecto es que se estaba priorizando a las madres solteras, a las madres cabezas de familia, lo cual realmente iba a incentivar la economía en cierto sentido y digamos, estas mujeres que han sido bastante golpeadas durante la pandemia iban a tener la posibilidad de obtener un trabajo y asimismo, digamos, brindar los derechos fundamentales de los niños, que son la educación y la salud, porque también se iban a tener en cuenta los protocolos de bioseguridad y los bienes de bioseguridad, como los tapabocas y etcétera, que necesita un colegio. Pero también podemos evidenciar que hay unas condiciones totalmente ajenas al proceso, como la tercerización que mencionaban. También en los riesgos pudimos encontrar que habían unos realmente planteamientos que son absurdos y que la entidad como una entidad pública y seria como la Alcaldía de Montería no debería porque estar poniéndolos. Esto solamente demuestra que no se está siguiendo el principio de contratación de selección objetiva y realmente podemos evidenciar que la entidad sí tiene conocimiento de estos principios porque los menciona en el pliego de condiciones y porque, bueno, en sus deberes está tener conocimiento de estos. Y realmente cuando nosotros mencionábamos los principios como el de transparencia, no consideramos que se cumplió debido a que muchas veces cuando nos intentamos comunicar con la entidad vía mensaje directo, no se contestó o se contestaba con plazos de un mes, por ejemplo, lo cual retrasa bastante el interés del ciudadano y no deja seguir, digamos, paso a paso, minuciosamente lo que se está llevando a cabo y que sea realizado de una manera objetiva por la entidad, sino que lo que podemos encontrar cuando se dan arbitrariamente, se empiezan a aplazar los términos es que simplemente no se va a seguir el proceso de manera detallada y ya la entidad va a poder realizar de una manera mucho más libre las actuaciones. También el principio de economía y la celeridad no se cumplió. El principio de selección objetiva, como se ha reiterado varias veces, no fue cumplido. Y si este no fue cumplido, entonces el de planeación tampoco, porque la estructuración, los estudios previos, todo lo que tenía que ver con el seguimiento de líneas que estipulaba el cronograma, no se cumplió tampoco. Y esto sí es rector para que se dé una licitación pública, como lo hemos visto. La buena fe tampoco, la publicidad tampoco, la igualdad tampoco, debido a que los oferentes fueron excluidos de manera arbitraria. Al final solo se dejó uno y fue rechazado sin que se expusiera de manera profunda las causales por las cuales se realizaba esto. Adicionalmente, al principio de buena fe, sí me gustaría adicionar que realmente la actuación que hubo en las audiencias y en los comportamientos de las asistentes en estas, como el del veedor ciudadano, eran completamente ajenos al objeto que tenía el proceso, porque se estaban tocando temáticas personales que a nada corresponden a los intereses de los ciudadanos de Montería. Y bueno, entonces para mí realmente sí fue un desacato porque la entidad sí tenía, digamos, un deber de conocerlo, lo plantea en su pliego de condiciones, en su prepliego y en su pliego de condiciones, que ellos deben seguir, digamos, esos lineamientos y, digamos, se habla de los requisitos habilitantes y del registro único de proponentes y la necesidad de implementar la ley 80, pero en ningún momento se lleva a cabo. Sí, realmente nos deja un mal sabor de boca todo este proceso que inclusive nos hace preguntar semejantes cosas. Imagínense, no deberíamos por qué estar preguntándonos estas cosas en un proceso que se supone que debe ser serio
y recto. Pero bueno, frente a estas problemáticas que pudimos identificar, estoy seguro que también podemos proponer algunas mejoras, algo que pudiera mejorar tal vez el seguimiento del proceso en el futuro, pero entonces no nos quedemos solo con el proceso porque las entidades son varias y puede que algunas las cumplan como no, pero también quiero que manifestemos cómo fue realmente y digamos sintéticamente el proceso del seguimiento a través del SECOP, esa plataforma que como comentábamos antes es cero intuitiva, es complicada de manejar, realmente hay que tener un conocimiento previo para cuando uno quiere acceder a ella y buscar la información. Entonces déjenme comenzar con una propuesta y es que sobre todo con lo referente a los plazos establecidos en el SECOP, nosotros sabemos que hubo cambios, pero porque tuvimos la oportunidad de tomar un pantallazo del cronograma al inicio y al final del proceso. Pero entonces en la plataforma como tal no existe un historial de cambios que diga, por ejemplo, 17 días para terminar y la fecha, y luego es que aparece de repente la nueva fecha, cuando a la entidad se le dio de pronto la idea de cambiar, de aplazar una fecha. Entonces, como primer propuesta sería que se cambie de pronto la fecha, sí, pero que haya un historial de eso, que haya un comprobante de cuál era la fecha anterior y cuál es la fecha actual. Eso no solamente ayuda a que el proceso sea más organizado, que sea más expedito, sino que está directamente relacionado con los principios de la buena fe y el principio de publicidad tan importante que es para poder seguir un proceso de buena manera. Entonces, por ejemplo, Alejandra, dime tú qué propuesta darías de cara a todo esto que hemos hablado. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, el tema de notificar a los interesados en el proceso sobre un cambio oportuno en el proceso, porque claramente a nosotros ciudadanos sí nos concierne, pero no nos afecta como afectaría, por ejemplo, a un oferente. Sobre la página SECOP, yo creo que también podría ser útil utilizarla o habilitar alguna opción que permita colgar los comprobantes al público, no solamente como un deber de las entidades, sino como una opción, por ejemplo, de la plataforma de permitir colgar las audiencias filmadas, no sé, me imagino que utilizarán algún tipo de plataforma virtual para hacer sus audiencias y creo que podría ser bastante útil tener el video y comprobante de qué se dijo y cómo se dijo por temas de no solamente transparencia, sino de público conocimiento hacia qué ocurrió y cómo ocurrió, porque estamos todos de acuerdo con que este incidente en donde el veedor de la ciudadanía empieza a hablar de temas personales en una audiencia pública que es pues, es de muy mal gusto, es una grosería y que una denuncia sería bastante oportuna, pero que pues el acervo probatorio está bastante limitado a los que asistieron a la reunión. Entonces yo considero que este tipo de herramientas hacen falta en la plataforma SECOP. Una apreciación muy acertada, ciertamente debería mejorar también ese aspecto, porque a final de cuentas solo tienen acceso a esa audiencia el host, quien llevó a cabo la reunión, más no está subida en la plataforma. Sara, ¿podrías tú de pronto darnos alguna sugerencia o mejora que hayas podido observar? Sí, claro. Me uno a ustedes y mi propuesta en específico sería que se siga realmente la ley anticorrupción que se encuentra prevista para todos los procesos de contratación pública, que no solamente sea seguida, sino que también, como mencionaban, haya un sistema de transparencia en estos procesos, es decir, que el SECOP, bueno, si bien no es una herramienta de muy fácil acceso, que digamos, prevea un espacio en el cual se puedan identificar las actas de manera más clara y donde se siga realmente ese cronograma, so pena de sanción o multa, porque en este caso simplemente la entidad arbitrariamente, pues, digamos, prorroga los plazos
sin previo aviso de mensaje directo o como sea que se esté vinculando con los oferentes o con los ciudadanos interesados, pero no hay ningún tipo de sanción y no hay ningún tipo de multa. Por lo tanto, digamos que esto va a seguir ocurriendo, ya que la entidad simplemente pues no encuentra ningún castigo, entonces piensa que eso es lo correcto y no. Lo que hemos visto es que no se siguen los principios de la contratación cuando se realizan este tipo de acciones. Entonces yo sí propongo que sea mucho más riguroso este tema, que el sistema de transparencia realmente se cumpla, que la entidad indique de manera profunda porque es que se está aceptando o se está rechazando el oferente, que esto sea mucho más claro. Y aunado a esto, mi segunda propuesta sería que se aproveche la virtualidad. Es decir, si bien en Teams ya sea que la red se cayó o que el host es el único que puede admitir a una persona a la reunión, entonces que se usen otro tipo de plataformas. Estamos hablando de una entidad pública realmente importante como la alcaldía que puede aprovechar, entonces, por ejemplo, la plataforma de Zoom, que es mucho más de fácil acceso y que simplemente uno le deshabilita la opción de admitir a las personas para que entren cuando quieran, porque se supone que en estos procesos cualquier persona puede acceder, ¿no? Pues son públicos, son, digamos, de interés de todas las personas que estamos en Colombia, por decirlo así, de todos los habitantes. Entonces, realmente sí hay un obstáculo del ciudadano interesado en estos momentos, en estas plataformas y no se está aprovechando la virtualidad como debería. Se podría hacer cosas mucho más interesantes precisamente porque estamos en una pandemia y digamos, ahora todo es virtual, ahora todo es vía electrónico, etcétera, lo cual podría aprovecharse mucho mejor porque todos podríamos tener acceso a esto. Sin embargo, vemos como la entidad lo obstaculizó mucho más de esta forma. Laura, ¿a ti te gustaría adicionar algo? Y ya para concluir, me gustaría decir que es vital para cumplir con el principio de transparencia que las audiencias se hagan en la plataforma y que queden ahí grabadas, ya que se podría dar a un exceso de poder de la entidad de no dejar participar a ciudadanos interesados, ¿no? Y ya teniendo en cuenta todas estas propuestas y teniendo en cuenta el proceso que hicimos, no queda nada más, sino para despedirnos, hacer un llamado para que se cumpla cabalmente el principio de transparencia y el principio de selección objetiva, dejando las audiencias grabadas en el SECOP para que no se puedan dar pues casos arbitrarios como ya lo vimos en los que no aceptaban a ciertos participantes ciudadanos o incluso se puede dar denegar la entrada de algunos oferentes y de igual manera que todos los mensajes en la plataforma se den de manera pública y que no hayan los mensajes directos para tampoco violar el principio a la selección objetiva. Sin nada más que decir, damos la despedida a este proyecto. Muchas gracias.